Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Amaro, candidato para juez de distrito aquí en Querétaro. Estoy en la boleta amarilla con el número 15. Tengo más de 13 años de experiencia en la impartición de justicia y en la academia tengo especialidad, maestría y más de 30 diplomados y talleres. También tengo experiencia como secretario encargado del despacho, que son estos secretarios que sustituyen a los jueces cuando no están dentro de sus funciones. ¿Cómo estás? ¿Por qué juez? Creo que es muy importante que a la hora de utilizar o participemos en esta elección seamos congruentes con nuestra preparación, con nuestra madurez y con nuestras intenciones. Ser juez de distrito es el siguiente peldaño en mi carrera judicial. Actualmente soy secretario de juzgado y creo que es conveniente respetar estos escalones para tener la madurez y la capacidad suficiente. Eh, ¿Qué opinas tú de esta reforma? Mire, es ley vigente. Esté bien o esté mal lo que sucedió, la realidad es que es la norma que se debe de respetar y nosotros como abogados y aspirantes a un cargo del Poder Judicial tenemos que seguir siendo respetuosos a la Constitución y si la Constitución determina una u otra cosa hay que respetarla. Entonces, ahora ya es una elección que para elegir a los cargos, entonces lo que debemos hacer ahora es procurar que este cambio arroje los mejores beneficios posibles y contener, porque sí existen riesgos de que accedan al cargo personas que no sean las idóneas, entonces se trata de que tanto la ciudadanía elija los mejores perfiles, pero también nosotros ser conscientes de si estamos o no capaces de estar dentro de este cargo. ¿Es necesaria esta reforma? ¿Era necesaria? El Poder Judicial ha sufrido dentro y fuera, dentro de las instalaciones, hacia los trabajadores y también hacia afuera. Probablemente la justicia se ha visto un poquito, digamos, apática con la ciudadanía. Era necesario un cambio, sí, pero probablemente con otro tipo de aristas, siendo más cuidadosos a la hora de los requisitos, probablemente ser un poquito más exigentes a la hora de los requisitos, porque es un cargo muy importante que probablemente era necesario pasar ciertos filtros de conocimientos antes de ser posibles candidatos mediante voto popular. ¿Fue apresurada? Sí, precisamente por lo mismo. Apresurada en el sentido de que pudieron haberse realizado mayores estudios a efecto de cuáles eran los requisitos que verdaderamente trascendían para hacer un cargo tan importante como ser juez, magistrado y todos los cargos importantes en el Poder Judicial. ¿Tú en la actualidad sigues estando dentro del Poder Judicial? Así es. ¿Por qué no pediste licencia? Lo que pasa es que en un juzgado de distrito es muy complicado que dejemos los cargos de la noche a la mañana. Es una experiencia, una técnica muy específica que en definitiva no puedes tú tomarlo tan a la ligera las licencias y menos para un fin particular. Creo que se tiene que ponderar, vigilar tanto la impartición de justicia, tu función como servidor público y a la par compaginar con tus objetivos personales. Entonces creo que se tiene que buscar un punto de equilibrio a efecto de no perjudicar tanto la función pública, pero también utilizar estas herramientas, esta forma de elegir a los jueces para acercar a la ciudadanía a la justicia, para darla a conocer. Creo que uno de los principales problemas era que la justicia se mantenía lejos de la ciudadanía y ahora este ejercicio precisamente permite que seamos un poquito más cercanos y expliquemos a qué se dedica el Poder Judicial de la Federación. No es un mal mensaje, digo, lo que siempre hemos expresado hacia nuestros políticos es de que no terminan una cosa y empiezan otra. O sea, por eso la licencia, ¿por qué no pedirla? Lo que pasa es que son diferentes cosas. En definitiva, primero es un cambio inédito en el Poder Judicial de la Federación. Habrá quien considere que es oportuno la licencia, habrá quien considere totalmente lo contrario, así que así como también hay opiniones en contrario de la reforma, estuvo bien, estuvo mal, creo que la función del Poder Judicial y la función de los diputados es totalmente diferente respecto de la forma en que se participa con la ciudadanía. Entonces creo que sí hay que distinguir las funciones y no es que digamos que no se atienda una cosa para atender otra. Creo que sí existe esa posibilidad de
estar dentro de la función pública y a la par estar también poniendo tu granito de arena para que este cambio traiga buenos efectos, buenas consecuencias y, insisto, a través de la participación en este proyecto, en estas elecciones, uno como funcionario público creo que sabe perfectamente cuáles son las áreas de oportunidad del Poder Judicial, la experiencia también que nos respalda, y ese es precisamente el objetivo de esta aspiración. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes en el juzgado en el que estás? O sea, ¿tú aspiras a ser el juez de ese juzgado en el que tú estás ya trabajando? Hay cuatro juzgados que están para elección. Uno no decide, ni tampoco no está establecido en las leyes. ¿Puede ser uno de los cuatro? Puede ser uno de los cuatro, no se sabe si va a ser en el mío o en cualquier otro. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo observas ahorita el funcionamiento de los juzgados de distrito? Primero es la lejanía, en definitiva. Eso fue desde los principales problemas que se está pretendiendo abatir con esta reforma. Y la intención, el principal problema es que la ciudadanía, la gente no sabe qué hace el Poder Judicial de la Federación, no sabe lo que hace un juez de distrito. Hay mucha confusión de que el Poder Judicial es lo mismo que la Fiscalía, por ejemplo, o que no hay distinción entre un juez de amparo o un juez laboral, un juez penal. Hay muchas distinciones y creo que esto se deriva precisamente del desconocimiento. Y pues el desconocimiento también genera desconfianza, que es el otro problema que se tiene. La percepción que tiene la ciudadanía del Poder Judicial es en definitiva mala en su mayoría, precisamente por este desconocimiento. Se cree que todos los jueces hacen exactamente lo mismo y no, la realidad es que hay muchas cosas y sobre todo el cargo que al que me postulé es un juez de amparo. Ese juez de amparo creo que es muy importante para la ciudadanía porque el amparo protege en gran medida muchas de las acciones que sufrimos a día los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de que nos cortan el suministro del agua potable, a la hora de los medicamentos que no hay o que las citas médicas son muy lejanas, o incluso cuando un juez local tarda mucho en emitir sentencias, un juez federal, un juez de amparo, puede ordenarle al juez local que emita las resoluciones más rápidas. Es decir, es un juez que vigila a las autoridades y por eso es tan importante. El problema es que se desconoce. Si la gente conociera qué es lo que trato de hacer en la campaña y a través de estos recorridos, es explicarles qué es lo que hace un juez para que la gente se anime más y que no vea al Poder Judicial como algo con miedo. De repente sentimos que el juez, en lugar de protegernos, nos intimida. Y no, la realidad es que un juez está para protegernos, para proteger nuestros derechos humanos a través de las herramientas. Entonces la intención es acercar y dar a conocer estas herramientas. ¿Hay corrupción? Yo considero que la corrupción, como no se escapa ni un organismo ni tampoco ningún país. Creo que hablar de corrupción en el Poder Judicial es hablar de corrupción en todo el país e incluso a nivel internacional. ¿Y en estos juzgados sí has conocido de temas así? No, la verdad ¿En tu diagnóstico no tienes eso detectado? Por fortuna me ha tocado trabajar con jueces y actualmente ya son magistrados, que en realidad mis respetos para ellos. Nunca he conocido que utilizaran su potestad para algún fin personal. Hablando de este tipo de corrupciones, la verdad es que entiendo que existen estas áreas de oportunidad, pero por fortuna, le digo por fortuna porque yo todavía creo que el Poder Judicial es una gran herramienta que favorece en gran medida a los ciudadanos. Entonces no he conocido yo personalmente algún acto de autoridad, algún acto de corrupción, perdón. ¿Qué opinas del nepotismo? El nepotismo en definitiva nos cierra las puertas. A mí me las cerró por mucho tiempo. En definitiva, creo que el nepotismo poco a poco ha ido avanzando, ha ido evolucionando herramientas para erradicarlo, primero para controlarlo y después para erradicarlo. Considero que se estaban tomando medidas oportunas antes de la reforma, pero sin duda ha sido uno de los principales problemas que el Poder Judicial, de todos lados, insisto, también no solamente el Poder Judicial, la realidad es que también muchas de las dependencias, muchas de las secretarías, muchos sectores públicos, en muchos hay nepotismo. No me atrevería a señalar alguno en particular. Pero en los juzgados sí tú lo has padecido. Lo padecí incluso antes de acceder al Poder Judicial. Yo muchas veces toqué puertas para intentar acceder al Poder Judicial y muchos no me aceptaban, muchos te estoy hablando de hace 15, 20 años,
pues no me aceptaban precisamente porque tal vez tenían compromisos, tal vez los lugares disponibles ya estaban comprometidos. La realidad es que sí ha sido un problema, pero creo que se habían hecho buenos cambios para vigilarlos. Incluso hubieron muchas sanciones en contra de muchos titulares que incluso triangulaban los nombramientos. Entonces, sí es un problema, sí se estuvo atendiendo y creo que, bueno, ahorita ¿Tú no lo probablemente... harías? No, desde luego. En definitiva, no tengo ni conocidos que se dediquen a la abogacía, al Poder Judicial, la mayoría se dedican a otras cosas. Entonces, mi intención no es llenar al Poder Judicial de familiares. Mi intención ha sido muy clara desde el principio. Yo estudié la carrera de Derecho para estar dentro del Poder Judicial y tratar de poner mi granito de arena y colaborar para que la justicia sea sana, sea empática y sea genuina. Entonces, todos estos elementos de corrupción, todos estos elementos de nepotismo, evidentemente nunca he sido señalado como secretario, ni ningún tipo de cargos en los que he estado, nunca he sido señalado por algún tipo de este tipo de cosas. Entonces, no es mi intención, ni mi objetivo, no me interesa, no busco, no tengo ni parientes, insisto, para yo colocar. Entonces, es algo que no está dentro de mi panorama. ¿Qué opinas del acoso? Híjole, no puedo decir la palabra de una enfermedad fuerte para no censurar el video, pero en definitiva es una enfermedad que está acabando con el Poder Judicial, así como con, insisto, las demás instituciones, pero en el Poder Judicial ha habido temas de acoso laboral y qué complicado es trabajar. Me ha tocado trabajar en otros tiempos donde un juez incluso al momento de que llega al juzgado, sin conocer incluso tu trabajo, pues luego quiere tu lugar. Entonces, uno tiene que estar trabajando doble, triple para demostrar que eres un elemento valioso. Creo que eso ni siquiera es necesario que lo demostremos, pero lamentablemente a través del acoso laboral ha habido muchas personas titulares que sí han utilizado esa potestad para dañar al personal. Por eso es tan importante y creo que una de los efectos positivos que puede traer esta reforma, incluso ha sido una de mis propuestas desde el día 1, es que no nos olvidemos de la clase trabajadora. El Poder Judicial está centrado a la ciudadanía como elemento principal, eso es cierto, pero también la justicia considero que comienza desde casa. Si hay un juzgado donde se trabaja con una dinámica positiva, en paz, donde sus derechos laborales son respetados, pues también esa manera en que se trabaja va a ser positiva para afuera. Entonces, creo que también debemos observar los derechos de los trabajadores y sobre todo una persona, yo que he tenido esta experiencia y que he sufrido estos malos tratos, evidentemente no se repetirían porque sé lo feo que se siente, lo difícil, lo complicado que es estar en un lugar donde no estés a gusto y eso se refleja en la calidad de las sentencias, en la calidad de tu trabajo. Si no estás a gusto, estás haciendo las cosas pues casi que a fuerzas. Entonces el acoso es uno de los principales elementos que como juez, si logro quedar a través del voto popular de la ciudadanía, será uno de los principales elementos que voy a erradicar. El tema ¿te consideras feminista? Me considero una persona que es pro de los derechos de equidad, de igualdad y el feminismo a través de toda esta perspectiva que se tiene que aplicar en el derecho y en las sentencias, que es una perspectiva de género, creo sin duda que es una evolución positiva, porque... ¿Pero eres feminista o no? Sí, se puede decir que soy feminista, no me considero de algún movimiento social, pero sí tengo firme el ideal y mi creencia de que las mujeres han sido un sector vulnerable durante mucho tiempo y que ahorita que se están reconociendo sus derechos es cuando debemos mantener esa evolución del derecho para proteger no solamente a las mujeres, sino a todos los sectores vulnerables. En este caso hablamos del feminismo, se intenta proteger estos sectores vulnerables a fin de mantener este equilibrio y esta equidad entre las partes. ¿Consideras que se ha abusado de la ley de amparo? Sí, en definitiva, mira, el juicio de amparo y cuando lo hablo a veces hasta me emociono, el juicio de amparo es súper noble, procede contra muchas cosas, contra muchos actos de autoridad, contra muchas determinaciones que... Hasta dejan libre a los presuntos, ¿no? Bueno, ese es otro tema, y también depende de la competencia del juez.
como te comentaba, hay jueces penales que se dedican a procedimientos penales y en este caso yo soy para juez semiespecializado que es materia administrativa, civil y laboral. Pero con todo gusto tocamos el tema. Nada más me gustaría centrar el tema de que el amparo sí se ha abusado porque de ser tan noble y tan protector a los derechos humanos cuando te van a embargar, cuando las autoridades abusan de su potestad para retenerte en contra de tu voluntad sin que hayas cometido ningún delito, el juicio de amparo te protege contra todo eso. Entonces, si la ciudadanía logra a través de todo este movimiento comprender lo que hace el juicio de amparo, incluso la misma ciudadanía, sin necesidad de abogados en muchas de las ocasiones, puede acudir al juicio de amparo porque es sumamente protector, sobre todo en cuestiones de salud, en cuestiones de que un juez del fuero estatal, un juez del fuero común o un magistrado del fuero común, también puede cometer errores y para eso están los jueces de amparo, para que vigilar a todo este tipo de autoridades. Ahora, que se utilice para liberar personas, la realidad es que cada caso tiene sus particularidades y muchas veces se confunde. Se piensa que hay una figura jurídica y de repente sí es complicado hablar de figuras jurídicas porque la intención es hablar lo más fácil y sencillo posible para que la ciudadanía entienda. Pero hay una figura jurídica en el amparo que se le llama suspensión y cuando se dictan suspensiones, lamentablemente la ciudadanía confunde y se piensa que ya se concedió el amparo o muchas veces la suspensión no trae el efecto que la gente considera que es y dicen, no, es que ya se concedió la suspensión a favor. No, espérate, hay una serie de determinaciones y se establecen lineamientos en las suspensiones para que no se abuse de la suspensión. Por ejemplo, en penal, gira una orden de aprehensión, se pide la suspensión del acto y se concede. La suspensión no es para que te quedes en libertad, tampoco la suspensión es para que no te vayan a judicializar, no, la suspensión es para que tu persona no seas detenido, pero sí para que tú solito vayas ante el juez y te pongas a su disposición. Entonces, por eso es el principal problema de que se piensa que el amparo se abusa con fines particulares, pero la realidad es que ese no es el punto de que se abusa para otros fines, dilatar los procedimientos o ya no te queda otro recurso, pues te vas al amparo, que es un juicio independiente, pues para tratar de que tu cliente no pierda. A esos abusos son los que me refiero. Los otros creo que en muchas de las ocasiones sí es una cuestión de confusión y desconocimiento de las instancias y figuras jurídicas. ¿Te sientes preparado para el puesto? Sí, desde luego. Sí, antes de la reforma ya estaba yo preparándome, incluso tengo todas mis gavetitas con jurisprudencias, con muchos libros que he leído y sobre todo porque lo único que me faltaba, antes pedían cierto tipo de edad para poder acceder a los exámenes. Después de los exámenes venían otras etapas dentro de los concursos. Entonces, en cuanto yo cumplí la edad que se necesitaba, luego fui a hacer el examen y de verdad me puso muy contento saber que me fue bastante bien. Lamentablemente ya no se pudieron continuar con las etapas y se vino la reforma, pero el hecho de haberme ido también los exámenes, y cabe destacar que yo no conozco a ninguna persona, ningún juez que le haya pasado a la primera ese examen, porque de verdad era un filtro muy importante para que un juez tenga la capacidad intelectual. Una vez que pasas el examen ya estás demostrando que intelectualmente y con la experiencia lo tienes de manera suficiente para seguir con las siguientes etapas. Entonces por eso era tan complicado. De miles, 2,000, 3,000 pasaban números de una cifra a veces, por tan complicado que era. ¿Con cuántos hombres compites en la boleta? Aproximadamente son 14 mujeres y el número exacto de hombres son aproximadamente 10 aparte de mí. Son 10, o sea. Exactamente. ¿Qué te diferencia de los otros 9 en una palabra? La experiencia. La experiencia. O sea, eso es lo que tú... En una palabra, sí. Es que en una palabra es bien complicado diferenciarme en una palabra, pero... Nadie tiene esa trayectoria de tus contendientes, nadie tiene una trayectoria como la tuya. Sí se puede con una palabra, ¿no? Bueno, si me pones con una palabra probablemente sería... congruente. Soy congruente. En esta etapa, ¿qué te gustaría que la gente conociera de ti? Precisamente la congruencia con la que me distingo, con la congruencia con la que me estoy postulando, que en primera no tengo, insisto, algún señalamiento en mi contra,
de algún acto de corrupción, acto de hostigamiento, no tengo ningún señalamiento como secretario. También lo que estoy haciendo, lo estoy ¿Eres haciendo... honesto? Soy totalmente honesto. Nunca, durante toda mi campaña y durante mi cargo como secretario y durante todos los cargos que he pasado por todos los cargos, oficial, actuario, secretario, nunca he utilizado la deslealtad, la mentira, la deshonestidad para hacerme de algo propio. La realidad es que no. Soy muy respetuoso a la hora de que si digo algo es porque realmente lo es y no es solamente para quedar bien o para obtener algún fin particular. La verdad es que elegí la congruencia porque así como me estoy postulando para juez y no para magistrado, ministro, creo que es el peldaño siguiente a mí en mi carrera judicial, pero tampoco es de que estoy aprovechando el voto popular para, entonces yo sí, ahora ya no hay exámenes, entonces es más fácil. No, también me había preparado, también tengo los conocimientos. Ser secretario encargado del despacho significa ser un secretario que hace todas las funciones de un juez cuando no está, entonces también tengo la experiencia de ser secretario encargado del despacho y tener esta función, y creo que eso sí es bien importante, que como candidato a juez te anteceda la experiencia en un juzgado, porque si no, qué osadía sería plantear como propuestas, por ejemplo, la impartición de justicia rápida, ok, pero ¿cómo lo vas a hacer si la mecánica en un juzgado es bien complicada, es diferente? Necesitas estrategias debidamente implementadas. ¿Notas improvisaciones en algunas candidaturas? De todos los cargos, sí. En definitiva, A lo mejor no saben ni a lo que se meten, ¿no? ese es uno de los principales problemas, saber o que se piense que el juez solamente firma y quien hace la chamba son los secretarios y los demás cargos. No, la realidad es que así no lo es. Un juez, y te lo digo por experiencia cuando he estado supliéndolo, la impartición de justicia es el 70%, podría ser, hablando de manera de aquí de bote pronto, por así decirlo. 70% de lo que hace un juez y el 30% que es todas las cuestiones administrativas, tanto de visitas de México, pero sobre todo con la labor con el personal. Si tú no dominas, si tú no sabes las áreas de oportunidad que tiene un juzgado o incluso no reconoces las malas prácticas, pues el juzgado se va a venir abajo, se van a empezar a venir malas prácticas, de todas el juez ni los conoce, no tiene experiencia, las sentencias van a ser cada vez de menos calidad. Entonces, evidentemente sí se necesita que te anteceda un juzgado, que tengas experiencia en un juzgado, porque ya tienes estas mecánicas, estas herramientas, estas estrategias para que la impartición de justicia sea rápida, pero también porque conoces los puestos, sabes cada puesto qué es lo que hace, pero no solamente qué es lo que hace, sino los retos que tiene cada puesto, para que a la hora de la hora no seas arcaico o no eliminar ya esta figura de un juez intimidante. Al contrario, eres más empático con la clase trabajadora porque tú estuviste ahí, sabes lo que hace, sabes lo complicado que es. No puedes exigirle, por ejemplo, una sentencia en un día cuando el grado de complejidad es muy alta, ni tampoco puedes permitirle a un secretario que te presente una sentencia 2 o 3 días cuando la sentencia es muy sencilla. Entonces, la verdad es que es muy importante que sepas cómo se trabaja en un juzgado para así respetar y también cuidar la impartición de justicia hacia afuera. Perfecto. Licenciado, pues aquí está tu casa, ojalá que puedas regresar. Casi estamos a la mitad de la campaña, ¿no? Estamos a la mitad, de la recta final. No, todavía faltan 40 días, falta un montón. El tiempo se va muy rápido. Sí. Este mes que se acaba de ir fue muy ojalá rápido. Que podamos tener la oportunidad otra vez de platicar y que me platiques qué te platica la gente en la calle, que nos faltó, era para conocerte, y que veamos, pues en realidad cómo avanza, ¿no? Porque como toda campaña, cuando más se va cerrando el tiempo, más empiezan a haber más situaciones complejas. Claro. Entonces, que sí. Ojalá que te vaya bien o que hagas una buena campaña, y aquí te esperamos a ver si nos permites unos 10, 15 días, ¿te parece? Claro que sí, que hagamos que más que me vaya bien a mí, que le vaya bien a México y a la justicia. No estamos hablando de cualquier cosa, es la justicia en México. Y pues los invito a todos los ciudadanos, si me permites el último mensaje, adelante. Llamar al voto. Hay mucha apatía, mucho desconocimiento, pero hagamos que este cambio realmente traiga esa apatía que necesitamos para que los jueces sean más cercanos y que el Poder Judicial sea, en definitiva, una institución en la que confíe la gente. A ver, ¿color amarillo? Color amarillo, la boleta es amarilla. Yo soy el número 15, Amaro es mi apellido, Amaro Flores Arturo, su candidato. Perfecto. Muchas gracias.